Muy buenos días, chicos. No, ya buenas tardes, ya 12:32 minutos. Comenzamos la clase de bioquímica de hoy día, jueves. Hoy día tenemos dos tandas, tenemos dos módulos ricos hoy día. Y siempre tenemos muerto, pero obviamente se puede, digamos, torcer la mano del destino, ¿no? Bárbara de Figueroa dice: buenas tardes, profe. Hola, soy Bárbara. También está Alfredo Humá dice: wow. Ahí dice, hola, ahí está Alfredo Almillaray, dice, hola profe, hola cita Millaray, hola cita Paula, hola cita Daria Arrata, o Arata, perdón. También está Valentina Isidora, dice, hola profe, Valeria dice, hola profe, Daniela, hola profe también, Lucas dice, hola profe, Denise Constanza dice, hola señorita Denise. Denise, usted no es la que pasó a pipetear el día lunes, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Sí. Trinidad dice, hola profe, sí, la persona que salió a pipetear, bien, ya, no estoy aprendiendo los nombres, ¿ves? Denise Constanza. Trinidad Barzotti dice, hola profe. Lucas Betancourt dice, hola profe. Lucas, usted también estaba delante, ¿usted era? No me acuerdo si Lucas era como el que escribía la pizarra, ¿o no? ¿O puedo estar confundiéndolo? ¿No? Ya, entonces no. Lucas Urrutia. Ya, perfecto. Sí, porque me acuerdo Lucas que estuvo ahí en la pizarra. Sí. Primer alumno que sacó la pizarra todo esto, ¿eh? Así que después de 2 años de no tener clases online, o sea, no tener clases presenciales. Contessa Blanco dice, hola, dice también Constanza, está Javiera, dice, hola, profe, Carolina, dice, hola, profe, y Cristian dice, hola, profe, también está. Alexandra dice, hola, profe, Florencia dice, hola, profe, Denise dice que sí, ella era, efectivamente, Aranza dice, hola, profe, Lucas dice que no era, Lucas Rutias dice que sí, y Lucas Betancourt dice, somos dos, jajaja. Ok, chicos, ¿cómo están hoy día? ¿Bien? ¿Con ánimo? Porque tenemos dos módulos, así que necesito ánimo acá. ¿Sí? ¿No? ¿Hay ánimo o no hay ánimo? No, no hay. Ok, gracias. Ok, vamos entonces. No, no hay ánimo. Aranza Fernanda Castro dice no. Ok, vamos a tener que entonces hacerlo en ánimo porque vamos a tener dos módulos y vamos a tener que hablar harto de gráfico, vamos a tener que hablar un poco de inhibidores, de cómo funcionan los modos operantes, digamos, los mecanismos de acción. Vamos a hablar un poquito de fármaco. Así que va a estar bastante interesante, llegamos a la clase, la primer módulo y la segunda clase va a haber de regulación enzimática endógena, que también es muy interesante, se preguntan estas cosas mucho en la prueba, así que por eso les pido que estén bien concentrados para que obviamente eh, podamos entender y aplicar esto en forma eficiente. ¿Ya? Quedamos aquí entonces en la última clase, quedamos en inhibición de tipo irreversible de la enzima. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿No? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Sí? Vengo un segundo, vengo un segundo. Ya, ahora sí. Ok, quedamos hasta acá entonces. Sí, Paula Navarro me dice que sí. ¿Y los demás? Hablamos de inhibidores irreversibles, dijimos que eran aquellos que se unían covalentemente a la enzima y evitaban entonces que esta enzima volviera a funcionar y por tanto la enzima, digamos, pierde su funcionalidad. Ya, tenemos la diapo 26. Ya, perfecto. Entonces vimos esto y llegamos hasta acá. Entonces, estábamos hablando de inhibición de tipo reversible y dijimos que existían distintos tipos de inhibición reversible. Entre ellos está la inhibición competitiva, la no competitiva, la acompetitiva y la mixta. Y lo que habíamos dicho, probablemente, en que la inhibición reversible consiste en la inhibición en función de la función enzimática por la unión de un inhibidor a la enzima a través de interacciones no covalentes. Y eso es importante porque significa que el inhibidor cuando se une a la enzima lo hace mediante interacciones débiles y por eso el inhibidor se puede despegar, por decirlo de alguna forma, o salir de la enzima, ¿cierto? Y dejando que la enzima nuevamente esté activa. Por eso se llama inhibición covalente, perdón, inhibición de tipo reversible, ¿ok? Y dentro de la inhibición reversible tenemos la competitiva, que básicamente el inhibidor interfiere con la etapa de unión de la enzima por el sustrato, o sea, y eso es debido porque el inhibidor competitivo se une al sitio activo, ¿ya? Y compite justamente por este sitio
con el sustrato. Por eso se denominó competitiva. También tenemos la inhibición no competitiva, que es aquel inhibidor que interfiere con la etapa de catálisis. ¿Ok? Es un inhibidor que no compite por el sitio activo y por lo tanto el sustrato se va a poder unir igual, pero la etapa en donde sí va a afectar es la catálisis en sí. También tenemos la inhibición acompetitiva, que dice aquí que el inhibidor interfiere con la etapa de catálisis, también muy similar al no competitivo, pero tienen algunas diferencias que vamos a ver. Y la inhibición mixta, que básicamente el inhibidor interfiere con ambas etapas, tanto la etapa de unión de la enzima con el sustrato como la etapa de catálisis en sí. Colomba dice, ¿cuál es la diferencia entre la no competitiva y la acompetitiva? La vamos a ver en un momento, Colomba, porque todo esto lo vamos a ver en detalle a continuación. ¿Sí? Entonces vamos a partir con la competitiva, vamos a ver cómo ocurre este fenómeno, algunos ejemplos, y de ahí vamos a hablar de los análisis de los gráficos y después nos vamos a saltar a las siguientes. ¿Ya? Así que vamos con la primera. Inhibición competitiva de enzimas. Dice acá, se produce por la competencia entre el sustrato y el inhibidor por unirse a, obviamente, el sitio activo de la enzima. Ojo, no pueden unirse simultáneamente. O se une uno o se une el otro. Y es lo que se muestra en este esquema. Aquí se muestra la enzima, que está sola, ahí está su sitio activo. ¿Ok? Y entonces, en ese sitio activo puede unirse tanto el sustrato como el inhibidor, obviamente en forma independiente, en forma separada, ¿sí? No simultáneamente. Entonces, como compiten por un mismo sitio, por eso se le denominó inhibición competitiva. Si el inhibidor se une primero, la enzima queda inactiva. Pero si el sustrato se une primero, la enzima queda activa. Por eso es una competencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si hay baja concentración de sustrato? Como se muestra aquí en la imagen. En ese caso, habrá una competencia, lo que se refleja como una disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato. Y porque obviamente el inhibidor se está uniendo al sitio activo, ¿ok? Y eso hace entonces que ciertos sustratos no puedan ingresar en ese sitio activo, lo que repercute entonces básicamente en que no va a poder unirse y eso va a afectar entonces la afinidad. ¿Y qué va a pasar con la afinidad? Va a disminuir la afinidad, como dice ahí, disminución aparente de la afinidad. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con la KM? Nosotros deberíamos ver un efecto en que la KM aumenta. ¿Por qué? Porque la KM, recuerde que es inversamente proporcional a la afinidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya. Ahora, el otro parámetro que nosotros tenemos que evaluar es la velocidad. ¿Ya? Entonces ya sabemos que un inhibidor competitivo aumenta la KM. ¿Pero qué le hace a la velocidad? Veámoslo. Está acá. ¿Qué pasa con la velocidad máxima? Obviamente yo la velocidad máxima la voy a obtener cuando aumente la concentración en forma saturante. Por eso dice acá. Si yo aumento la concentración de sustrato a concentraciones saturantes, este sustrato desplaza al inhibidor de la enzima, o sea, lo quita, como se muestra en la imagen. Se dan cuenta que si aumenté mucho la concentración de sustrato, el inhibidor se soltó. Claro, porque como existe una competencia y hay mucho sustrato, él tiene la capacidad de desplazar ese inhibidor y sacarlo del sitio activo. Y en ese caso, entonces, la velocidad máxima no va a ser afectada. O sea, la velocidad máxima se va a mantener. Entonces, así es como opera un inhibidor de tipo competitivo. Se une al sitio activo, compite con el sustrato, disminuye la afinidad, o sea, en otras palabras, aumenta la KM, y a la velocidad máxima no le hace nada porque altas concentraciones de sustrato pueden desplazar el inhibidor. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, Alfredo dice, pero si hay baja concentración de sustrato, es el caso de acá. Si tuvieras baja concentración de sustrato, ahí, espérame un segundo, voy a estornudar. Y ahora sí. Alfredo dice, pero a baja concentración de sustrato baja la velocidad máxima. No puedo, Alfredo. Recuerda que la única forma de que tú llegues a una velocidad máxima es en concentraciones saturantes, no a concentraciones bajas. Por lo tanto, siempre la velocidad máxima se evalúa cuando hay alta concentración de sustrato. ¿Ya?
no a baja concentración de sustrato, no puedes hacer un análisis de velocidad máxima a baja concentración de sustrato. Eh, no es posible porque ahí no saturan la enzima. Ya. Benjamín dice, profe, ¿y a baja concentración? Es lo mismo, no sé si le respondí, no sé si es la misma pregunta, Benjamín, tuya con la de Alfredo, si se la respondí a ambos. ¿Sí? Súper. Claro, entonces la única forma de evaluar Vmax es siempre a concentración alta de sustrato, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo se ve esto en una gráfica tanto de Michaelis-Menten como una gráfica de Limberberg? Primero vamos a analizar la gráfica de Michaelis-Menten. De hecho, la van a analizar ustedes porque ustedes ya están en condiciones de hacerlo. Yo les enseñé. Entonces, esta gráfica de Michaelis-Menten, donde está la velocidad versus la concentración de sustrato, fíjense en la velocidad máxima que se alcanza sin el inhibidor, que es la curva negra, y fíjense en la velocidad máxima que se alcanza con el inhibidor, que es la curva roja. ¿Qué me pueden decir entonces de la velocidad máxima en ambos casos? Es la misma, efectivamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y efectivamente, entonces, un inhibidor de tipo competitivo no le hace nada a la velocidad máxima. Y de hecho, lo vemos aquí en la gráfica. ¿Ok? Pero ¿qué afecta un inhibidor competitivo? Afecta a Km, que es lo que se puede mostrar aquí abajo. Entonces, ¿qué hace el inhibidor con la Km de la enzima con el sustrato? ¿Qué hace el inhibidor con la Km? ¿Qué efecto le va a generar a la Km? Va a hacer que aumente Km, ¿cierto? De hecho, aquí lo podemos ver. Esta es la Km sin el inhibidor y esta es la Km con el inhibidor. Por lo tanto, claro, está aumentando Km. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir de la afinidad? Muy bien, Alfredo, dice disminuye entonces su afinidad. Efectivamente, entonces así es como opera un inhibidor de tipo competitivo. Aumenta Km, lo que hace que la afinidad de la enzima por sustrato disminuya, pero si agregas una alta concentración de sustrato, puedes llegar a la misma velocidad máxima. ¿Por qué? Porque el sustrato, efectivamente, desplaza al inhibidor. ¿Se entendió? Sí. Vámonos entonces ahora a la gráfica de al lado, la gráfica de la derecha, que es de Liverpool, que yo les di un tips de cómo poder analizarla, todo esto. Ya, esta gráfica de acá. Este nuevamente es el comportamiento de una enzima que está en contacto con un inhibidor de tipo competitivo. En la curva negra o la recta negra es sin el inhibidor, y en rojo siempre va a ser con el inhibidor. ¿Ok? Entonces fijémonos primero en la velocidad máxima. El punto de intersección de las dos curvas en el eje Y es el mismo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir acerca de la velocidad máxima? Es igual, ¿no? Porque si yo calculo la velocidad máxima de la curva negra o de la recta negra en este punto y de la roja, me va a dar el mismo valor. ¿Todos de acuerdo? Porque el punto de intersección es el mismo. ¿Y qué pasa con Km? ¿Qué ocurre con Km cuando está presente el inhibidor? ¿Aumenta o disminuye? Esa es la pregunta. Efectivamente, aumenta. ¿Y cómo se acuerdan de eso? Porque yo le di un tips, le dije que cada vez que la curva o el punto de intersección se acercara hacia el origen, es porque un aumento, ya sea tanto por el eje X como por el eje Y. ¿Se acuerdan de ese tips que yo le di en la clase pasada? Sí, ya, entonces utilícelo acá porque le va a servir. Súper. Entonces, esta es la típica gráfica de los dobles recíprocos en el caso cuando estamos enfrentados en un inhibidor de tipo competitivo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Perfecto. ¿Vamos con un ejemplo? ¿O quieren ustedes verlo esto? Cristian dice, profe, dice, tengo una duda. Perfecto, Cristian, cuénteme, voy a proceder. Consulte nomás su duda. Pero de la clase pasada, porque se le llama ya doble recíproco. Ah, simple. Porque el eje, tanto el eje Y como el eje X, se invierte, ¿cierto? Los parámetros de la unidad. ¿Sí? ¿A qué me refiero, por ejemplo? En la gráfica de Michaelis-Menten es velocidad partido por, o sea, velocidad, perdón, versus concentración de sustrato. En una ecuación de Limberburg, cuando tú haces un truco matemático, el eje Y te queda con 1 partido por velocidad, o sea, el recíproco de este. ¿Ya? Cuando tú partes entonces
un parámetro, uno partido por ese parámetro, significa un recíproco. Pero también ocurre eso en el eje X, que antes era sustrato, concentración sustrato, y ahora uno partido por concentración de sustrato. Entonces, eso le da el nombre de doble recíproco. ¿Ok? ¿Cristian? Entonces aquí uno inmediatamente puede identificar, solamente mirando los ejes, si se trata de un gráfico de los dobles recíprocos, o de Leiberberg, o una gráfica de Mikhailin-Ment. ¿Sí? Porque los ejes te dicen, digamos, los parámetros. Ok, vamos con esto. Este es un ejemplo que tengo dos opciones. O usted lo ve, lo lee en su tiempo libre, o se lo explico yo. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Cuéntenme. Que lo explique. Yo ya lo leí, dice ahí. Perfecto. Ya. Voy a explicarlo entonces. Dice acá. Inhibición competitiva de enzima. Mira, este ejemplo no es un inhibidor competitivo propiamente tal, pero es un ejemplo que nos sirve bastante en situaciones para poder describir lo que es una competencia más que todo, y también porque esto se va a aplicar mucho en el área de la salud y ustedes van a ser futuros profesionales y probablemente estén en contacto con casos como este. ¿Ok? Dice acá, la inhibición competitiva se utiliza en terapia médica para tratar pacientes que han ingerido metanol. ¿Ya? El metanol es tóxico a todo esto. Es un tipo de alcohol, pero que se vende en la ferretería, ya que se utiliza como disolvente, como dice ahí, utilizado como anticongelante. ¿Ya? Ese es el uso que se le da a este tipo de químico. ¿Ok? Pero muchas veces existen personas que consumen este metanol, ya sea porque lo consumieron por error, porque son adictos al alcohol, o simplemente porque hicieron un preparado de un destilado, un fermentado, ¿cierto? Y que les quedó mal, porque lo hicieron mal el procedimiento. Y puede ser que ahí se genere, digamos, cantidades de metanol en ese proceso de fermentación o de destilación. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si una persona consume metanol? Nosotros tenemos una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa, que aparece aquí en pantalla, dice la enzima hepática alcohol deshidrogenasa, convierte este metanol en formaldehído. Y este compuesto es perjudicial para muchos tejidos. Por ejemplo, produce ceguera, que es frecuentemente el resultado de la ingesta de metanol, debido a que los ojos son especialmente sensibles al formaldehído. Entonces, las personas que vienen intoxicadas con metanol empiezan a perder la visión. ¿Ya? Y otras cosas más de problemas internos. Así que no es lo único. Pregunta, voy a dejar hasta aquí a un slash aquí. Pregunta, si un paciente llega a su consulta y tiene intoxicación con metanol, ¿qué le haría? ¿Cuál sería el procedimiento que usted haría? Ojo, usted obviamente todo a lo mejor no lo sabe, pero quiero que usted me diga más o menos qué se le ocurre. ¿Qué le haría a este paciente? ¿Qué es lo primero que le haría? Imagínate, viene intoxicado con metanol, pobre persona. ¿Qué haría usted? Ya. Quiero leer su palabra, su respuesta, porque ahí después voy a empezar a instalar. Ya. Aranza le inyectaría suero, lo mató. Denis dice lavado de estómago, puede ser. ¿Sí? Podría ser un lavado de estómago, pero si el metanol ya se absorbió, no te sirvió de nada. ¿Sí? Denis. Puede ser que un lavado de estómago puede eliminar el etanol que se encuentra a nivel estomacal, a nivel del tracto digestivo. Pero si es que se absorbió parte del metanol y ya llegó a la sangre, el lavado de estómago no le va a hacer ni cosquilla al pobre paciente. Grace dice lavado de estómago o no. Claro, ahí también le respondo a Grace. Lucas dice algún inhibidor competitivo para la enzima hepática. Sí, exactamente, ahí tenemos una posible opción. Dominic Marion dice algo que bloquea el alcohol de sinogenasa. Más que la bloquee, que le saque el metanol, más que eso, para que no siga formando formaldehído, si eso es lo que no queremos. Filtrar la sangre, diría Felipe, no sería una mala opción, pero ojo Felipe, para filtrar sangre necesitas de un equipamiento no menor, que no todos los recintos institucionales lo tienen. ¿Saben cuál es el mecanismo entonces de que se le hace a un paciente que viene intoxicado con metanol? Se le inyecta etanol a la vena, se le inyecta alcohol para tomar a la vena. Dice aquí, el etanol compite de manera efectiva con el metanol como sustrato de la enzima alcohol deshidrogenasa. Por lo tanto, el efecto del etanol es muy parecido al de un inhibidor competitivo,
con la distinción de que el etanol es un sustrato de la enzima. ¿Okay? Es el sustrato que nosotros utilizamos cuando usted consume bebida alcohólica, el etanol el que uno consume, y es el que hace contacto con la enzima alcohol-deshidrogenasa, ¿ya? Entonces, claro, esta estrategia se utiliza para desplazar finalmente al metanol y que el metanol no siga siendo metabolizado por la enzima alcohol-deshidrogenasa, ¿ya? Por esta enzima. Entonces, la única forma de desplazarlo y que no siga generando entonces el formaldehído, que es el producto, es inyectando a la vena alcohol, etanol. O sea que estos pacientes están todo el día ebrios en el receso asistencial, hasta que obviamente el metanol haya sido eliminado completamente de su organismo mediante la orina. ¿Sí? Por eso hay muchos pacientes, muchas personas que justamente consumen metanol cuando son, digamos, tienen problemas con el alcohol serios, consumen metanol porque ellos saben que los van a llevar al recinto asistencial y que ahí le van a inyectar etanol. Entonces hay personas que lo hacen, justamente personas que están en situación de calle, ponte tú, personas que no tienen los medios. Entonces, y eso ocurre, y con eso muchas veces ustedes se van a enfrentar con esa situación y tienen que saber cómo actuar. Así que no le inyecte suero fisiológico, lo matan, porque el metanol sigue haciendo estrago al interior del cuerpo. Así que inmediatamente ahí, no sé si un pisco a la avena, como dice, un ml muy poco, te digo al tiro. Tiene que ser diluido, pero no un ml muy poquito. Tiene que ser más, y tiene que ser de a poquito. La inyección es de a poquito, ¿sí? Con una cierta tasa de infusión, porque si no puede producir un efecto de sobrecarga y daño hepático. Antonia Paz dice, ¿cuánto tiempo dura la desintoxicación? Depende mucho de la cantidad de alcohol que consumiste y depende de la tasa de depuración que tenga el organismo. ¿Ya? Por ejemplo, si la persona tiene un problema hepático importante, como una especie de cirrosis, la desintoxicación puede durar mucho, mucho tiempo, muchas horas, muchos días. Pero si la persona no tiene ningún problema al hígado, lo más probable es que eso se pueda revertir más rápidamente. ¿Sí, Antonia? Entonces tiene que ver mucho con la genética y con el cuidado de la persona y de la cantidad, obviamente, de metanol que consumió. Dominic Marión dice, ¿y qué produce el etanol? Desplaza el metanol. Mira, para que lo entiendan así como simple. Imagínate este color, ¿qué color es a todo esto? Este que estoy indicando. Ya, morado. Imagínate que el morado es metanol. O gris, ya, ¿ves que no se ponen de acuerdo? Y después me dicen a mí que yo no sé los colores. Ya, entonces digamos que es el metanol. Y lo voy a poner en azul, ya, metanol. Y el etanol, el otro. Entonces, básicamente, ¿para qué inyectas etanol? Para que compita por la enzima y que la enzima no tome al metanol. Porque si la enzima tomara el metanol, lo convierte en acetaldehído, perdón, en formaldehído. Y el formaldehído es súper tóxico. Genera problemas a nivel de la retina, daño hepático, problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la idea es que justamente el metanol no se ponga en contacto con la enzima. Y por eso se inyecta etanol para justamente ocupar los sitios activos, saturar la enzima y que el metanol simplemente no se una y se empieza a eliminar por la orina. ¿Se entendió? ¿Qué efectos adversos tienen la terapia? Dependencia, ¿sí? Muerte neuronal, daño hepático, problemas renales, porque el metanol también puede producir muerte de los podocitos a nivel del glomérulo, así que también puede generarse un pequeño daño renal. Y en caso extremo la muerte, así que sí, este tratamiento sirve, pero no está, digamos, exento de agente o efectos adversos, como dice Felipe. ¿Sí? Pero entonces no lo considero como mi primera opción. Sí, esta es tu primera opción, Felipe. Sí, la primera opción es hacer un lavado estomacal, pero generalmente las personas ya vienen intoxicadas y por lo tanto esta es tu opción. Esta es la opción que se utiliza en clínicas y en hospitales y en urgencias. Esta es la opción. ¿Sí? Así que no hay otra opción ahora, hasta el momento vista. Y esta salvavidas, así que se utiliza esto. ¿Vamos bien, chicos?
¿Sí? Ya. Vamos entonces al inhibidor de tipo no competitiva. Dice acá, se produce por la unión del inhibidor a un sitio diferente al sitio activo, permitiendo la unión del sustrato, pero evitando la catálisis. O sea, como se muestra en el esquema aquí, este inhibidor, y aquí se muestra la enzima, que tiene un sitio de unión al inhibidor y tiene un sitio, el sitio de unión al sustrato, que es el sitio activo. Esta enzima se encuentra primero con el sustrato, se une con el sustrato. Pero si después se encuentra con el inhibidor, también se une con el inhibidor y la enzima queda inactiva. ¿Ok? Por lo tanto, el inhibidor aquí no compite, él no le interesa unirse primero que el sustrato, le da lo mismo, porque a pesar de que la enzima esté unida con el sustrato primero, el inhibidor se va a unir igual y va a inhibir igual a la enzima. Entonces, ese es un mecanismo. El otro es que se una primero el inhibidor por probabilidades, ¿cierto? Y eso evita entonces que el sustrato, o sea, deja que el sustrato se una sin ningún problema, pero aún así la catálisis no se lleva a cabo. Entonces, independiente cuál camino tome, si se une primero o el inhibidor o se une después del inhibidor, el efecto final va a ser el mismo. O sea que la enzima no va a ser la reacción catalítica. Natalia Núñez dice, profe, si se unen los dos al mismo tiempo, ¿no sirve para nada? Siempre, Natalia, se une uno antes que otro. Siempre. Es raro que se unan justo al unísono los dos, ¿ya? Pero siempre se une uno primero que el otro, pero el efecto final, Natalia, va a ser el mismo. Y si se unen los dos, así como ya por probabilidad se unen los dos justo al mismo tiempo, la enzima igual va a quedar inactiva, porque ahí prima el inhibidor, ya, si es que se unen como al unísono, que es muy poco probable, pero vamos a ponernos en el escenario que así pueda ocurrir. Ok, ¿cómo afecta este inhibidor de tipo no competitivo a los parámetros de KM max? Es lo que les voy a mostrar a continuación. Eso, Cristian, es lo que vamos a ver ahora de por qué evita la catálisis. Bien. Os lo voy a comentar aquí mismo en esta misma imagen. Este inhibidor, cuando se une a la enzima, produce un pequeño cambio conformacional en el sitio activo. ¿Ok? Y eso lleva entonces a que la enzima, cuando se une al sustrato, claramente se puede unir, pero no se une digamos, los residuos de aminoácidos que deben hacer el proceso de catálisis y que tienen que estar en una posición determinada, tridimensionalmente hablando en este sector, no quedan en la posición original, sino que quedan levemente desplazados. Y eso hace entonces que el sustrato no pueda convertirse en producto, porque el sitio activo no está como operativo debido a que estos aminoácidos que están ahí, que debían estar en posiciones específicas, cambiaron la conformación. ¿Ya, Cristian? ¿Sí? Ya. Andrea Espinosa dice entonces, el sustrato no se une completamente bien. Se une, pero mira, se une porque la afinidad no se afecta. Se une perfecto. Pero resulta que los residuos de aminoácidos que están ahí, que tienen que llevar a cabo la catálisis y la estabilización de los intermediarios de la reacción, esos no hacen bien la estabilización. ¿Ya? Y al no hacerla bien la estabilización, el sustrato sigue quedando como sustrato y no pasa a producto. ¿Se acuerdan de los intermediarios de una reacción? ¿Se acuerdan de esa botella de agua que yo les había comentado, de esa botella con tapa que si uno la giraba hacia un lado y volvía a su estado original? ¿Se acuerdan de ese ejemplo o no? Ya, esto es lo mismo que sucede. Que este sustrato, cuando quiere pasar a producto, tiene que pasar por varios intermediarios antes de llegar a ser producto. Bueno, resulta que esos intermediarios no se generan, no se estabilizan acá en este sitio activo porque el sitio activo tiene una pequeña deformación que hace que estos intermediarios no se estabilicen. Entonces siempre queda como sustrato y no pasa a producto. Por eso afecta la catálisis o evita la catálisis. ¿Bien, Andrea? Sí, ya. Por lo tanto, ¿qué pasa a baja concentración? A baja concentración de sustrato, como no hay competencia, la unión del inhibidor provocará una disminución de la catálisis, pero no va a afectar la constante de Michaelis, no va a afectar la afinidad, porque el sustrato se va a unir igual, estando o no estando el inhibidor. Por ejemplo, este sustrato está unido a la enzima sin el inhibidor
y cuando está el inhibidor se une igual, así que la afinidad de la enzima por sustrato no va a variar. Lo que sí va a variar es la catálisis, es que este sustrato pase a producto. Eso sí va a variar. Lo que va a afectar entonces es la velocidad, es lo que se muestra acá. Que alta concentración de sustrato, como no hay competencia, no hay desplazamiento del inhibidor. ¿Ok? O sea, si yo agrego una gran concentración de sustrato para saturar la enzima, da lo mismo porque el inhibidor, si está unido a la enzima, la va a inactivar igual, independiente de o no esté unido el sustrato. Y por eso, la velocidad máxima va a disminuir. Bien, cuéntenme. ¿Dudas hasta acá? Ya, Natalia, ¿quién no entendió? ¿Esto último? Ya, mira. ¿Cómo nosotros calculamos la velocidad máxima? Ah, lo de km. Ya vamos con lo anterior. Mira, la km recuerda que es inversamente proporcional a la afinidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Saben eso? La km sí, es inversamente proporcional a la afinidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿el inhibidor altera la afinidad de la enzima por su sustrato? ¿La presencia del inhibidor altera la afinidad de la enzima por su sustrato? La respuesta es no, porque la enzima y el sustrato se van a unir igual, con la misma afinidad, independiente esté el inhibidor o no esté el inhibidor, se van a unir de la misma forma y por eso que la KM se mantiene, ¿ya? Obviamente, y eso repercute en que no ocurra nada con la afinidad, ¿sí? Se mantiene también la afinidad. ¿Bien, Natalia, con lo de la KM? ¿Sí? Vamos ahora con la Vmax. La Vmax es lo siguiente. Dice acá, ¿cómo yo tengo que analizar la Vmax? Siempre alta concentración de sustrato. Entonces, si yo agrego mucho sustrato para aumentar la velocidad de reacción, como el sustrato no va a competir con el inhibidor, porque el inhibidor se une a un lugar distinto al sitio activo. Por lo tanto, por más que yo aumento la concentración de sustrato, el inhibidor igual va a estar unido a la enzima, ¿sí? No se va a desplazar el inhibidor, él va a estar ahí porque él está unido en un lugar diferente, ¿ya? Entonces, y si el inhibidor se une a la enzima, esta enzima, por ejemplo, no quedan operativas. Significa que no van a tener, todas las que voy a poner en una X, esa y esa, ponte tú acá en este caso, no van a poder generar producto. Esa y esa. La otra sí. ¿Ya? Entonces, aquí el esquema dice, si yo aumento mucho la concentración de sustrato, ¿ya? Solo algunas enzimas van a poder pasar ese sustrato a producto. Pero las otras, hay un conjunto de enzimas que no lo van a poder hacer, porque está unido al inhibidor. Y por lo tanto, ¿eso en qué va a afectar? En la velocidad. Porque ya no son el 100% de las enzimas que están pasando a producto, sino que hay un porcentaje nomás que está trabajando y el otro porcentaje está inhibido. Por eso que la velocidad disminuye. ¿Bien, Isadora? Cristian dice, profe, ¿por qué ahora se nombra como velocidad máxima aparente? Sí, es que es un término que se utiliza de velocidad máxima aparente, pero en el caso práctico, Cristian, nosotros pongámosle simplemente la velocidad máxima disminuye. ¿Ya? Si quieres pueden utilizar esta terminología aparente o no, porque en aspectos cinéticos a veces hay como un concepto de esto de aparente, pero en el caso nosotros lo vamos a utilizar como que es lo mismo que mencionar directamente velocidad máxima. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ¿dudas hasta acá, chicos? ¿No? Ok, ¿cómo entonces se ven los gráficos de Michaelis y Menten? Veamos con este primero, en un inhibidor de tipo no competitivo, recordemos. ¿Qué pasa con la velocidad máxima cuando está en presencia de un inhibidor no competitivo? Véanlo ustedes mismos. ¿Qué pasa con la velocidad máxima en un gráfico de Michaelis y Menten? Ahí está la gráfica de Michaelis y Menten. Disminuye, ¿cierto? Esta entonces la velocidad máxima sin el inhibidor, cuando tú le agregas el inhibidor, la velocidad máxima disminuye efectivamente. ¿Y qué pasa con la KM?
Se mantiene, correcto. Entonces la afinidad se mantiene y la velocidad disminuye. Eso es lo que hace un inhibidor no competitivo. ¿Y qué pasa si lo analizamos con una gráfica del doble recíproco o del Einberg-Brook, como la que se muestra acá? Que la vimos en la clase pasada, cómo analizar esta gráfica. Fíjense, ¿qué ocurre con la KM? Parten del mismo punto, ¿no? Y si parten del mismo punto y yo hago el cálculo de KM en ese punto, debería ser igual, efectivamente. Tanto con enzima, o sea, tanto con sin inhibidor, que es la curva negra, como con inhibidor, que es la roja. ¿Y qué pasa con la velocidad máxima si analizamos? ¿Qué pasa con la velocidad máxima? Es menor, efectivamente. Con inhibidor disminuye la velocidad máxima comparado con la enzima sin el inhibidor. Recuerde que el tips que yo le di la clase pasada es que si se alejaba del origen, significa disminución. Y si se acercaba al origen, significa aumento. ¿Cierto? Ya. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ya. ¿Ninguna duda, chicos? Perfecto. ¿Seguros? Ya, vamos entonces con inhibición mixta. Dice acá. La inhibición mixta, ok, la inhibición mixta de enzima se produce por la unión de un inhibidor a un sitio diferente al sitio activo. ¿Ok? En este caso, hasta aquí se parece a un inhibidor de tipo no competitivo, pero este sí afecta la afinidad y sí afecta la catálisis. O sea, afecta a dos niveles. Por eso que se llama inhibición mixta, porque afecta tanto los parámetros de Km como el parámetro de Vmax. Tenemos que ver entonces cómo funciona también este inhibidor. Mira, aquí se muestra la enzima que tiene el sitio activo y aquí tiene un sitio de unión al inhibidor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer caso. Si el sustrato se une primero, ahí está, y el inhibidor se une después, la enzima queda inactiva. ¿Ok? Pero si el inhibidor se une primero, el sustrato no puede unirse al sitio activo. ¿Ok? O sea, compite. Aquí abajo se ve que hay una competencia, porque claro, si se une primero el inhibidor, el sustrato no puede ingresar. Entonces, claramente es una competencia indirecta, una competencia y por lo tanto va a afectar la afinidad. Y este de acá arriba es como una especie de inhibidor a competitivo, porque claro, se une el sustrato, se une el inhibidor, y cuando se une el inhibidor, se lleva a que la enzima quede inactiva. Entonces afecta la catálisis. Por eso estos inhibidores se llaman mixtos, porque por una parte afecta la afinidad de la enzima por el sustrato, si es que se une primero el inhibidor, y por otra parte, si se une segundo el inhibidor, primero el sustrato y después el inhibidor, lleva a que la enzima quede inactiva y por lo tanto afecta la catálisis. ¿Ok? Entonces voy a subrayar aquí las palabras clave. Afecta afinidad y afecta catálisis. Por lo tanto, ¿cómo lo afecta a la catálisis y cómo afecta a la afinidad? De la siguiente forma. A baja concentración de sustrato, como se muestra aquí en la imagen, mira, hay mucha enzima y baja concentración de sustrato, y ahí está el inhibidor, obviamente, unido ya sea o con la enzima o sea, o con el sustrato, o los tres formando un complejo, o simplemente con la enzima, ¿ya? Ahí dice, sí se puede haber competencia, sí puede haber competencia. La unión del inhibidor provoca una disminución de la afinidad, claro, porque si el inhibidor se une primero, el sustrato no puede ingresar y por lo tanto sí se genera una competencia ahí. Y eso lleva entonces a que la KM aumente, o sea, que la afinidad disminuya, la afinidad de la enzima por el sustrato disminuya. ¿Bien con este dato? Ya. Pero si hay suficientes enzimas, Natalia, claro, todo estos análisis se hacen con concentraciones de enzimas constantes. Claro, pero si tú me dices si hay suficiente enzima, igual se genera el fenómeno. ¿Por qué?
Porque mira, por ejemplo, aquí hay muchas enzimas. De hecho, hay enzimas de sobra. Enzimas de sobra, están de sobra, están de sobra. Pero voy a hacer aquí ese y ese. Pero un inhibidor que se una, no, no, esos no, son los otros, los que están solamente con el inhibidor. Ese y ese, ¿sí? Un inhibidor que se une a la enzima ya inhabilita estas enzimas que puedan hacer catálisis, ¿sí? O sea, que unen al sustrato. Esta está inhabilitada para unir al sustrato, esta también. ¿Ok? Entonces, esos sustratos, si quieren venir para acá y hacer contacto con esta enzima, no van a poder y van a tener que irse a otra enzima. Por lo tanto, hay un problema de afinidad ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, Natalia? Entonces, porque con esta no va a ser afín, pero con esta sí. Pero hay un problema de afinidad. ¿Sí? Ok. Es como que el sustrato no puede elegir, porque no puede meterse acá, por lo tanto está aquí inhabilitada, y la única forma de elección es esta nomás. Es lo que hay, digamos, ¿sí? Lo que queda disponible, y es donde el sustrato puede unirse para que pueda procesarse. Entonces, claro, hay un fenómeno de problemas de competición y por lo tanto un problema de afinidad en este tipo de inhibidores. ¿Qué pasa con la Vmax? ¿Qué pasa si entonces, para saber la Vmax, qué ocurre con la velocidad máxima, tengo que aumentar obviamente la concentración de sustrato? Entonces, si aumento la concentración de sustrato, el inhibidor tampoco puede ser desplazado. ¿Sí? Aquí se puede ver una imagen, ponte tú, que hay un montón de sustrato, pero como el inhibidor no puede ser desplazado, porque se une a un lugar aledaño, no al sitio activo propiamente tal, entonces las enzimas que quedan inhabilitadas siguen estando inhabilitadas. Por ejemplo, esta inhabilitada y esta inhabilitada y esta también. Por lo tanto, la velocidad de formación de producto también se ve alterada, porque este y este no van a poder pasar a producto. Por lo tanto, la velocidad de formación de producto, perdón, la velocidad de formación de producto entonces va a disminuir. ¿Se entiende? Sí. Por más que yo aumente la concentración de sustrato, las enzimas que siguen estando inhabilitadas van a seguir así y por lo tanto nunca voy a llegar a una velocidad máxima como la que tenía anteriormente. Ok, ¿cómo lo vemos esto en una gráfica de Michaelis-Menten? Ahí está. Felipe dice, profe, una duda. Cuando dice inhabilitadas, esto se refiere a que no ocurre, ¿cierto? Sí, inhabilitada es cuando la enzima no hace su trabajo, cuando la enzima no hace su catálisis. Ese básicamente yo lo digo como inhabilitado, ¿sí? Que está ahí, pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, acá, una ecuación de Miguel-Menten. Fíjense entonces cómo cambian los parámetros en un inhibidor de tipo mixto. ¿Qué pasa con la velocidad máxima cuando está en presencia de un inhibidor mixto? Disminuye, efectivamente. ¿Y qué pasa con la KM? Aumenta. ¿Y entonces qué pasa con la afinidad de la enzima con el sustrato? Disminuye, efectivamente. Entonces, tener claro eso. Un inhibidor de tipo mixto, entonces, va a disminuir la velocidad máxima de una reacción, producto de que si yo aumento la concentración de sustrato, no voy a llegar nunca a la velocidad máxima original, porque hay enzimas que están, como dije, inhabilitadas, ¿cierto? Y la KM va a aumentar, por lo tanto, la afinidad de la enzima de sustrato va a disminuir, producto de que el inhibidor igual actúa como una forma de competir con el sustrato. Si es que se une primero el inhibidor, el sustrato no puede unirse, entonces hay una leve competencia, lo que va a repercutir entonces en la afinidad. Ya. Lucas dice, profe, no entendí por qué disminuye la velocidad máxima. Mira, Lucas, imagínate este mismo esquema en donde no haya inhibidor. ¿Ya? Imagínate este mismo esquema y saca el inhibidor. Saca sácalo, 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 sácalo. ¿Ya? Y los sustratos manténlos constantes y la enzima manténlos constantes. Pregunta, ¿cuántas enzimas van a estar cuántas enzimas van a estar trabajando para formar producto? Dime el número. Si no tengo inhibidor, dime cuántas enzimas van a estar formando producto. ¿A 8?
Correcto. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 8 van a estar operativas. Y las 8 me van a estar trabajando y formando producto. ¿Sí o no? Porque no está el inhibidor presente. ¿Me sigues, Lucas? Ya. Ahora yo te digo, pusimos un inhibidor de tipo mixto, que inhabilita o deja de que procesen 1, 2, 3, 4 enzimas. Por lo tanto, ¿cuántas enzimas tú vas a tener operativas para transformar en producto? 4. Ya. ¿Es lo mismo trabajar con 8 que trabajar con 4 en términos de rendimiento y en términos de velocidad? ¿Qué crees tú? No, no es lo mismo. La velocidad que yo voy a alcanzar con solamente 4 enzimas, por más que las enzimas sean catalíticas y sean muy eficientes en su trabajo, o sea, tenemos 4 enzimas nomás. Entonces, la velocidad de formación de producto obviamente va a llegar a un límite, que va a ser distinto que si yo tengo 8 enzimas operando, ¿cierto? Y 8 enzimas funcionando, que ahí va a llegar a una velocidad un poco mayor, porque son más las que están trabajando para llegar a ese objetivo. ¿Se entiende? Sí, ya. Esa es como la idea de cómo saber cómo se afecta la velocidad máxima. No hay problema, señor Lucas. Ya, vamos entonces con este otro esquema o esta otra gráfica que se muestra a la derecha, que es del doble recíproco. Y aquí usted mismo me tiene que decir, entonces, ¿qué pasa con la KM cuando está en presente un inhibidor de tipo mixto? ¿Se afecta? ¿Sí? ¿De qué forma? Aumenta la KM, correcto. ¿Y qué pasa con la velocidad máxima? Disminuye la velocidad máxima. Entonces, este es el típico gráfico de un inhibidor, de una inhibición, perdón, de tipo mixta. ¿Ok? ¿Pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Vamos entonces con el A competitivo, que es el último inhibidor que queda de lo reversible. El A competitivo yo le denomino el secuestrador, por si acaso. Entonces te le denomino, digamos, no, en la prueba no va a salir como el secuestrador, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su modo operante es como un secuestrador. ¿Sí? No se enoje conmigo si es que la prueba no sale el secuestrador, porque yo le puse así porque para que usted lo entienda eh, de mejor forma. Mira, dice, se produce por la unión de un inhibidor a un sitio diferente al sitio activo, primera cosa, y solo es capaz de unirse al complejo enzima-sustrato, evitando la catálisis. Entonces aquí tenemos una cosa importante. Este inhibidor, que se llama competitivo, no se puede unir solo a la enzima. No, él tiene que unirse cuando está la enzima con el sustrato unido, ahí recién él se une. Entonces, como se muestra acá, aquí se muestra la enzima, aquí está el sustrato. Entonces, y el inhibidor está acá. ¿Te das cuenta que el inhibidor no se une a la enzima al tiro? Él no, él espera que el sustrato llegue al sitio activo. Una vez que la enzima y el sustrato están haciendo contacto, ahí llega el inhibidor y se une y atrapa al sustrato al interior de la enzima y la inactiva, porque aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato. Y algunos estudiantes me dicen, profe, pero si aumenta la afinidad por la enzima por el sustrato, ¿no debiera ser mejor la catálisis? Y la respuesta es no. ¿Has escuchado el dicho que dicen que los extremos siempre son malos? ¿Sí? ¿Has escuchado ese dicho que dicen los extremos siempre son malos? Ya. Si hay poca afinidad, no va a haber catálisis. Si hay mucha afinidad, tampoco va a haber catálisis, porque exactamente como dice Felipe Androvés ahí, no lo libera, queda atrapado y se requiere que se suelte en algún momento, ¿cierto? Para llevar a cabo bien la catálisis. Entonces tiene que haber siempre una afinidad intermedia en este caso. Entonces, por eso yo le llamo el secuestrador, porque espera a su presa, una vez que está el sustrato en el interior, se une el inhibidor y lo deja atrapado en su interior. Y la enzima entonces queda inactiva. ¿Se entendió? ¿Sí? Lucas, ¿quién no entendió? Cuénteme. Cuénteme que no entendieron.
Ya, lo que expliqué después de la unión. Ah, ok. ¿De la unión de quién? ¿Del inhibidor o del sustrato? Porque primero se une el sustrato, ahí está, y después se une el inhibidor. Ok. Ah, ya, espera hasta el complejo enzima-sustrato. Ya, entonces, se arma el complejo enzima-sustrato. Ahí está la enzima con el sustrato. Este es el complejo enzima-sustrato. Y el inhibidor entonces se une para formar una triada, ¿sí? Un trío acá. Está el inhibidor, está la enzima y está el sustrato. ¿Ok? Pero lo que hace justamente, como dice ahí Daniela, Alejandra, lo que hace el inhibidor es generar un cambio de conformación del sitio activo que hace que el sustrato quede más afín, que se una más fuertemente a la enzima. De esta forma lo atrapa, ¿sí? Porque genera un cambio conformacional que lleva a que este sustrato quede atrapado al interior del sitio activo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, poner un monito acá que esto se cierre así, de esta forma, ahí y ahí. ¿Sí? O sea que aquí estaba con el sitio activo, digamos, con el sustrato, qué sé yo, podía transformarse en producto y salir. Pero cuando se une el inhibidor, se deforma parte de la enzima del sitio activo y no deja entonces que salga el producto, o de hecho no deja que el sustrato pase a producto. Y queda entonces ahí al interior y por lo tanto se dice que la enzima queda inactiva. Ahí sí. Daniela dice, ¿el inhibidor aumenta la afinidad del enzima sustrato? Sí, aumenta la afinidad del complejo enzima sustrato. Aranza dice, o sea que hay afinidad pero no catálisis. Exactamente, por eso es un inhibidor raro, es un inhibidor distinto a los otros, porque todos los otros como que disminuye la afinidad. La gran mayoría disminuye la afinidad y ese es su modo operandi, pero este no. Este lo hace al revés. Este aumenta la afinidad, pero a tal grado que hace que la reacción no se lleve a cabo. Por eso yo le puse aquí el secuestrador. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, obviamente, dice, profe, retomando con el caso del metanol, ¿qué te pegado un peligro con el metanol? Tuviste algún problema. Dice, no existe un inhibidor a competitivo que yo conozca, un inhibidor a competitivo de la enzima. O sea, existen, porque la enzima alcohol deshidrogenasa es una enzima alostérica, así que tiene reguladores endógenos eh, de tipo interno. Pero si tú me hablas de un inhibidor a competitivo, así como fármaco, no conozco ninguno que se haya diseñado. Mm, claro. Pero ojo, porque claro, si nosotros pensamos en el tratamiento, si tú utilizas un fármaco para una persona que viene intoxicada con metanol, ese fármaco tiene que ser lo suficientemente rápido para poder ingresar a, digamos, al hígado. ¿Sí? Entonces, debiera ser un fármaco que sea inyectable más que todo, no por vía oral, porque si es por vía oral se va a demorar, ¿cierto?, en que se absorba, en que se active, y ese tiempo puede ser crucial para vida o muerte o para el paciente. Entonces tendría que ser por una vía venosa, ¿sí?, o endovenosa. Y fármacos que se inyectan en forma endovenosa hay muy pocos, en sentido de inhibidores, como que la gran mayoría son de vía oral, ¿ya? Y otro que hay que tener en cuenta es cuánto puede ingresar al hígado. Porque, por ejemplo, ¿por qué se usa el etanol? Porque el etanol se absorbe muy rápido. ¿Sí? Y si no, y si lo inyectas en forma endovenosa, atraviesa las membranas muy rápido el etanol. ¿Sí? Porque es un compuesto polar, entonces puede atravesar las membranas plasmáticas sin ningún problema. Y por eso llega rápidamente al hígado y hace el efecto deseado. ¿Ya? Pero esa es la respuesta que te puedo dar. No conozco ningún fármaco que pueda ser inyectable y que atraviese rápidamente el hígado para que pueda inhibir competitivamente la enzima alcohol deshidrogenasa. Porque hay que analizar todo eso para poder generar un fármaco. La vía de administración, la solubilidad, cómo va a llegar, la farmacocinética, la farmacoquímica, cuánto va a durar,
Y claro, el etanol ha sido hasta el momento el más ad hoc para el tratamiento de intoxicación con metanol. Buena pregunta, Felipe, ¿eh? Sí, buena pregunta. Ya, dice acá, vamos con esto, dice, a baja concentración entonces, ¿qué pasa con los parámetros termodinámicos de Km y Vmax en el caso de un inhibidor A competitivo? Veámoslo. A baja concentración de sustrato no hay competencia, pero el inhibidor se une solo al complejo enzima-sustrato, recuerden, lo que provocará un aumento de la afinidad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la Km? Si la afinidad va a aumentar en el enzima del sustrato, va a aumentar a tal grado, ¿qué debería pasar con la Km? Disminuir, efectivamente. Entonces, si yo veo una gráfica en donde disminuye Km, pudiera estar tratándose de un inhibidor de tipo A competitivo. ¿Qué pasa con la velocidad máxima? Aquí está. Si yo aumento mucho la concentración de sustrato, como no hay competencia, no hay desplazamiento del inhibidor. ¿Sí? Y como está lo mismo que pasa en el caso anterior, que me preguntaron algunos estudiantes. Por lo tanto, las enzimas que estaban con el inhibidor, como no se puede desplazar, quedan inhabilitadas hasta que el inhibidor quiera salirse, ¿cierto? Porque como el inhibidor igual es reversible, en algún momento se va a retirar, pero eso depende del inhibidor en sí, de cuando se quiera él salir de este sitio, ¿ok? Pero aún así, estas enzimas entonces quedan inhabilitadas y estas quedan habilitadas y por lo tanto la velocidad también va a disminuir, en este caso. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Perfecto, veamos entonces cómo esto se ve en una gráfica tanto de Michaelis-Menten como de Lamberburg. Veamos esta primero. Ecuación de Michaelis-Menten, ¿qué pasa con la velocidad? Ustedes díganme, ¿qué pasa con la velocidad en el caso de un inhibidor de tipo A competitivo? Disminuye, muy bien. ¿Y qué pasa con la Km? Disminuye también, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la afinidad? Aumenta. El secuestrador, ¿cierto? Aumenta la afinidad. Bien. Vamos con este de acá. Lo mismo, el mismo análisis. La velocidad claramente cambia y la Km también cambia. ¿Qué pasa con la Km? Nuevamente se aleja del origen, por lo tanto la Km empieza a disminuir, lo que se traduce en un aumento de la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Y qué pasa con la velocidad máxima? También se desplaza hacia fuera del origen, ¿ya? Y por lo tanto también podemos decir que la velocidad máxima disminuyó. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Todo eso que nosotros habíamos hablado de cómo qué pasa con la KM, qué pasa con la velocidad máxima, los distintos tipos de inhibidores reversibles, mira, ahí dice KM, ahí dice Vmax. Ah, y el cambio de la eficiencia catalítica, que también es otro dato importante. Está acá. Depende del tipo de inhibición. La competitiva aumenta KM, no le hace nada a la Vmax. La no competitiva no le hace nada a la KM, disminuye la Vmax. La mixta aumenta la KM, disminuye la Vmax. Y la competitiva, que es la última que vimos, disminuye la KM y disminuye también la Vmax. Entonces aquí está el cuadro resumen que el estudiante debiera manejar en los distintos tipos de inhibidores, que yo lo fui explicando paso a paso. Dominic dice, profe, no entendí muy bien por qué disminuye la Vmax. Ah, igual que en el caso anterior, Dominic. Menos enzima operativa, que les puse en cruces. Ya. Como tengo menos enzimas que están operativas, eso va a llevar entonces a que menos enzimas, o que el número de enzimas que puedan llevar a producto va a ser limitado. Y eso va a llevar entonces a una disminución de la velocidad de formación de producto. ¿Sí? Es lo mismo. Ya. ¿Más preguntas, chicos? ¿Sí? ¿No? Ya, ahí dice, Bárbara tenía una pregunta, dice, ¿por qué disminuye la cantidad de enzimas activas de solo 8? Ah, y ahí le respondió Bárbara, perfecto. Felipe dice, profe, una duda, en la diapositiva decía que evitaba la catálisis, ¿en la competitiva? ¿Sí? Sí, evitaba la catálisis. Significa que al dejar secuestrado, aquí, en esa, por ejemplo, esa enzima, al dejar secuestrado ese sustrato al interior,
ese sustrato, al no pasar al producto, eso se dice que evita la catálisis. Ya. Pero en el cuadro dice que no afecta la eficacia. Ya, esa es otra cosa. La eficacia catalítica, buena pregunta, Felipe. Eso se pregunta en la solemne. Gracias por mencionarlo. Y lo mismo pregunta Francisca. Dice, profe, ¿por qué no se afecta la eficacia catalítica? Ya, la eficacia catalítica es la pendiente de la curva, es la pendiente de la recta. Esa es la eficacia catalítica. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos una gráfica de los dobles recíprocos, se dan cuenta que las pendientes son iguales, son paralelas, ¿cierto? Sí, son siempre paralelas. Exactamente, un inhibidor de tipo A competitivo siempre genera este efecto, ¿ya? En que la pendiente de estas curvas son paralelas. Y justamente la pendiente es el dato que te da la eficiencia catalítica, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo acá. Aquí, distinta eficiencia catalítica. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del mixto, hay distintas pendientes, por lo tanto, hay diferencia en la eficiencia catalítica. ¿Qué más? Está también la no competitiva. Distintas pendientes, distintas eficiencias catalíticas. ¿Okay? Y lo mismo pasa con la competitiva. Ahí está. Distintas pendientes, distinta eficiencia catalítica. Obviamente que un inhibidor siempre nunca va a aumentar la eficiencia catalítica de una reacción. Nunca, porque por algo se llama inhibidor. Entonces lo que puede hacer es inhibir o disminuir la eficiencia catalítica o no hacerle nada. ¿Ok? Los tres primeros inhibidores que mencionamos, que el competitivo, no competitivo y el mixto, disminuyen la eficiencia catalítica. Pero en el caso de la competitivo, que se muestra aquí en pantalla, este no le hace nada a la eficiencia catalítica en términos de la eficiencia catalítica es KM partido por Vmax. ¿Sí? Entonces, ese dato es el que mide la eficiencia catalítica. Por eso en la tabla dice que los tres primeros disminuyen la eficiencia catalítica, tanto en nivel competitivo, no competitivo y mixto, pero en la competitivo no afecta. Cuando uno hace esa razón, ¿cierto? De la KM partido por Vmax, ese dato no cambia y por eso no afecta la eficiencia catalítica. Cristian dice, profe, ¿pero qué significa eficiencia catalítica? La eficiencia catalítica es cuando tú analizas una enzima, ¿ya? Y ves la afinidad de la enzima y la velocidad de esa enzima. ¿Sí? Mira, aquí no sé si se acuerdan de la clase pasada de Limberberg que vimos, que era la pendiente. ¿Cómo se sacaba la pendiente? ¿Se acuerdan de eso, no? Wow. Ahí está. Ahí está Denis, ¿cierto? Denis dijo KM partido por Max. La pendiente es la eficacia catalítica hablado en forma matemática. ¿Ok? Entonces, si la KM es afectada y la Vmax es afectada, pero ambos parámetros son afectados en la misma direccionalidad, lo más probable es que la pendiente no vaya a cambiar y por lo tanto la eficacia catalítica se mantiene constante. Así se definió la eficacia catalítica, ¿ya? Con la pendiente KM partido por Vmax. Y claro, y si estos parámetros ambos cambian y cambian en el mismo sentido, la eficacia catalítica no debiera cambiar, ¿ya? Pero, como les digo, cuando un parámetro cambia en un sentido y el otro cambia en otro sentido, claramente eso va a tener un impacto en la pendiente y va a tener un impacto en la eficacia catalítica. ¿Ya? Eso como por definición. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Voy a... Felipe dice entonces, hay una constante tipo... Exactamente, hay una constante. Espérate, yo te voy a... Aquí nuevamente voy a irme a la clase. Para no avanzar de a uno, me voy a ir directamente a la diapositiva. Ahí está. Mira, como te das cuenta, acá, por ejemplo, cualquier tipo de inhibidor, ya sea competitivo, no competitivo y mixto, siempre hay cambios que no van solo en un solo sentido. Por ejemplo, este aumenta y esto no le pasa nada. Entonces, obviamente eso va a tener una repercusión en la eficacia catalítica que siempre va a ser disminución. En un no competitivo, a este no le pasa nada, pero a este disminuye. Entonces, por eso va a haber un cambio en la eficacia catalítica. En el mixto, este va a aumentar y este va a disminuir. Mira, fíjate, en direcciones opuestas.
Ese obviamente va a afectar mucho la eficacia catalítica. Pero el A competitivo disminuye tanto la Km como disminuye tanto la Vmax. Entonces, como los dos parámetros disminuyen en forma proporcional, la pendiente no va a cambiar y eso hace entonces, como por definición, como la eficacia catalítica se define Km partido por Vmax, no va a cambiar esa división, ¿cierto? Esa fracción y por lo tanto no va a estar afectado ese cambio o esa eficiencia catalítica. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Sí? Ya. Vamos con preguntas y antes de hacer esta pregunta, ya, primero respondamos esta pregunta y después le voy a hacer una pregunta en paralelo en este mismo espacio que tengo disponible para poder entrenar un poco esto de los gráficos. Pero vamos con esta primero. Dice, ¿a qué molécula se unirá un inhibidor competitivo? ¿Al sustrato libre? ¿Al complejo enzima-sustrato? ¿Al complejo enzima-producto? ¿O al enzima libre? Efectivamente, al enzima libre. Bien, chicos. Voy a hacer una gráfica mientras tanto, aquí al lado, simplemente para poner ahora en un tipo de pregunta de prueba. ¿Quieren una pregunta de prueba? ¿Sí? ¿No? ¿Una pregunta capciosa? Ya. Ya. Voy a dejarlo ahí. Una pregunta que una vez la hice. Me odiaron, pero aprendieron. Y voy a hacer una curva de color rojo. Ya. En azul voy a poner aquí reacción sin el compuesto X. Ahí, sin el compuesto X. Y en rojo voy a poner reacción con el compuesto X. O sea, estoy haciendo la enzima con el sustrato y además le estoy poniendo un compuesto que le voy a denominar X. ¿Ya? Con el compuesto X. Listo. ¿Qué es el compuesto X? No voy a poner alternativa porque quiero que usted lo dilucide primero. Inhibidor competitivo, no competitivo. ¿Qué es lo que es el compuesto X en base a esta gráfica? Cuénteme. Ya, pero ¿qué es lo que es en base a esa información? A ver, porque con esto veo al tiro si están aprendiendo o no. Esto recuerda que uno partido por velocidad, uno partido por concentración de sustrato. Ajá. Pregunta capciosa, pregunta que me odiaron. A ver. Dice acá, Lucas dice un inhibidor no competitivo. No. Un inhibidor tampoco. No competitivo. No. Mantiene la academia y aumenta la max. Sí, Felipe, pero no me respondiste a la pregunta de qué es lo que es. Tú me estás respondiendo qué es lo que, qué le hace los parámetros. Que es súper válido saber eso primero. Ya. Pero tienes que decir qué es lo que es. Aranza dice no competitivo. No. Inhibidor no competitivo. No. Grace dice no competitivo. No. Cristian dice, no debería ser un inhibidor si aumenta Vmax o no. Bien, ven la observación, Cristian Araya. Fíjense la observación que hizo Cristian. Felipe dice, no es un inhibidor, perfecto. No sería un inhibidor, perfecto. No es un inhibidor. Estoy analizando, profe, de tiempo. Estoy haciendo sinapsis. ¿Un inhibidor puede aumentar la velocidad máxima? No, ¿cierto? No, por algo por definición. O no le asignás la velocidad máxima o la disminuís. Pero aumentarla, o sea, tú dices inhibe, o sea, no sé, pues inhibidor que aumente la velocidad. Entonces, ¿qué sería si no es un inhibidor? ¿Qué es el antónimo de inhibidor? No, un catalizador no, Antonio. Un catalizador es el que aumenta la velocidad de una reacción química, esa es la enzima. Un sinergista podría ser un sinónimo. Un activador. Esto era un ejemplo de un activador de una enzima, que no le hace nada a la afinidad de la enzima por sustrato, pero sí aumenta la velocidad. ¿Ok? Entonces, ojo, el estudiante ve esta gráfica y no hace el análisis y ve que las curvas no le hacen nada a la KM, no analiza la velocidad y dice, ah, un inhibidor de tipo, y a tiro se va de ciego
se va a los inhibidores y ve cómo se parece este gráfico a los anteriores y lo copia y lo pega y dice, ah, un inhibidor de distintos tipos. Por eso siempre es importante, chicos, hacer el análisis como lo hicieron muchos de ustedes, de ver cuál es la KM, cuál es la Vmax, y en base a eso, racionalizar si se trata de un inhibidor o un activador o alguna otra cosa por ahí. ¿Sí? Sí, estaban con alternativas. De hecho, decía activador en la alternativa. Y salía inhibidor reversible, inhibidor, qué sé yo, no competitivo, a competitivo, inhibidor no sé qué, activador, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, chicos, que ustedes puedan analizar. No que se dejen llevar simplemente porque la gráfica se parece. Porque, de hecho, un inhibidor de tipo que no le hace, que le disminuye la Vmax y que aumenta y que no le hace nada a la KM es un inhibidor de tipo competitivo, pero ese es así. Ahí sí. Así debería ser. ¿O no? Eso es un inhibidor de tipo no competitivo. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, cuidado, yo creo que muchos se equivocaron por eso, porque vieron que las rectas partían del mismo punto, pero no hicieron el análisis de la velocidad. Es importante hacer ese análisis. Ya, ¿vamos bien? Esta es una típica pregunta prueba que yo ya hice. Esta de gráfico, esta no, y olvídense de que esto se va a preguntar así de simple en una prueba, no, ni en un control. Otro tipo de pregunta de solemne, la que se muestra a continuación. Ah, ya. Antes de eso, leo lo que dice Felipe. Dice, profe, ¿no hay como una sección de comentarios en estas solemnes, tipo de alguien encuentra necesario comentar lo que piensa o justificar por qué marcó una entidad en particular? No, no hay un ítem de comentarios porque obviamente el tiempo es limitado. Ya son 32 preguntas, son 2 minutos por cada pregunta, le da un total de 64 minutos, lo cerramos en 70 y por lo tanto tiempo para poder justificar no van a tener, ¿ya? O sea, yo creo que pueden tener tiempo para justificar, sin embargo no se les exige en estas solemnes, ¿ya? Es una buena idea, me gustaría que justificaran, pero no puedo ir contra el programa. Ya, vamos con la pregunta de solemne, y esta la quiero que resuelvan ustedes. Sí, no es mala su propuesta, Felipe, la vamos a poner en la comisión. Imagínate ahí cómo vamos a conversar este tema. Porque uno va a estar de acuerdo, otro que no, y obviamente no sé cómo eso va a afectar a los estudiantes. Por eso, todo eso tiene que ser conversado. Vamos con esta pregunta. Se la voy a primero a introducir. Es una pregunta simple. Si usted entendió todos los conceptos que hablamos en la clase pasada y esta clase, esto debería serle muy simple y demorarse un minuto en responderla. Estas ambas preguntas. Pero antes de eso voy a describir lo que se muestra acá. Es una tabla que tiene tres columnas. Una dice concentración de sustrato en milimol por litro, que van de los 1.25 milimol por litro a los 10 milimol por litro, dato importante. La columna del medio, que dice cómo es la reacción, la velocidad, ¿ya? Esta V de velocidad, la velocidad de reacción cuando no está presente el inhibidor, que va de 1.72 hasta 4.17 milimol por litro partido por minuto. Y acá está la tercera columna, te salen las velocidades cuando está en presencia del inhibidor, ¿ok? Del inhibidor A, que dice aquí, que va de 0.98 hasta 200 puntos, perdón, 2,38 milimol por minuto, milimol partido por litro, ¿cierto? Por minuto. Y esta entonces es la velocidad con el inhibidor. Esta es la velocidad sin el inhibidor y estas son las concentraciones de sustrato en las cuales se alcanzan estas velocidades. En base a esta información te hacen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de inhibición es? De hecho, no voy a dejar esto rayado así. ¿Sí? Bueno, la pregunta es así, ¿qué tipo de inhibición es? Nomás? Y dos, determine Vmax y Km en ausencia y presencia del inhibidor. Les doy un minuto para que puedan desarrollar entonces esta pregunta. ¿Se entiende la pregunta o no? Tienen que responderme qué tipo de inhibición es y calcularme Km y Vmax. Eso es la pregunta. Pregunta de prueba. Pregunta solemne. Imagínense que usted ya aprendió todos los conceptos que yo le entregué. Todos. Usted está en condiciones. Y tiene 2 minutos para responder esta pregunta. Espero que no se ponga ansioso ni colapse. Tómese su tiempo
Y le voy a dar entonces 2 minutos relojeados para que lo haga. Ya. Y determine KM y Vmax. Ya. Grace dice, con harta seguridad, pues Grace dice no competitiva. Aranza dice no competitiva. 2 de 63 estudiantes me dicen no competitiva. Y el resto todavía no opina. O sea, hay 61 estudiantes que todavía están pensando, me imagino, qué tipo de inhibiciones. Ya, ahora tenemos a Antonia, Andrea, Isadora, Daniela. Perfecto. Ya, y de Max y KM no pueden calcular. Les queda un minuto. De Max y KM lo pueden calcular, ¿no? Sí. De hecho, hay unos que tienen que calcular y otros simplemente los copian nomás, si están ahí. No tienen para qué hacer ningún cálculo, está todo ahí. O sea, hay que hacer dos cálculos muy básicos nomás. ¿No saben hacerlo? Ya. Bárbara dice la competitiva porque mientras la concentración se aumenta, la velocidad disminuye. Ojo, ojo, Bárbara, que la no competitiva no es la única la inhibición. Me voy a retroceder, ¿ah? Por eso borré esto. Por eso borré esto. Competitiva y no competitiva. Claro, si yo le dejo esto es muy fácil la respuesta. Pero quiero que me diga qué tipo de inhibición. Imagínate que la prueba te dice esto. ¿Qué tipo de inhibición es la que se produce? Y te tiro las alternativas. Irreversible, no competitivo, competitivo, acompetitivo, mixto. Entonces, claro, si tú solamente analizas la velocidad que disminuye, como lo ven acá, a concentraciones saturantes de sustrato, esta es la velocidad de 4.17 y esta velocidad de 2.38. Disminuye la velocidad, correcto. Pero si yo me voy a mi tabla, yo digo, ok, ¿cuál de los inhibidores disminuye la velocidad? Todos estos. Wow, o sea que pueden ser cualquiera de estos. Mm. Entonces ahí tengo un problema. Yo digo, entonces, ¿qué necesito saber para afirmar con certeza qué tipo de inhibidor es la KM, ¿no es cierto? Si yo tengo este dato, estoy al otro lado. Yo digo, ok, si no le pasa nada a la KM, no competitivo. Si aumenta la KM, mixto. Y si disminuye la KM, a competitiva. Pero claro, tengo que sacar este dato. Si no, no puedo afirmar con ciencia cierta qué tipo de inhibidor es. ¿Me entienden? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí? Me siguen que es importante la KM, si no, no puedo. Por eso borré esto, porque para no sesgarlo con estos dos tipos, sino que voy a poner los 5 tipos de inhibidores. Ya, los cuatro reversibles y el irreversible. Y aquí entonces la pregunta que siempre le hacen de, bueno, ¿y cómo saco la KM? ¿Cómo saco la KM? Para poder sacar la KM, lo primero que tengo que entender en mi mente es qué es KM. ¿Cuál es la definición de KM? Todo esto es muy básico. ¿Ya? No se necesita aquí tener conocimiento sofisticado, simplemente saber lo básico de lo básico, ¿ya? Definición de KM. Defínanme KM con sus palabras. Alfredo dice velocidad máxima partida por 2. No es la definición de KM propiamente tal, Alfredo. Denis dice la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Perfecto. Eso es KM, ¿cierto? Felipe dice la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad. Muy bien, Felipe. Lucas dice concentración de sustrato en la velocidad máxima partida por 2. Correcto. KM es 10. ¿No? Entonces, KM es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Todos de acuerdo conmigo? Porque ahora lo vamos a sacar. Les voy a ayudar. ¿Sí? Ya. Ok. Fíjate acá en estas concentraciones y acá están las velocidades. Fíjate, aquí dice 5 milimol por litro. Se alcanza una velocidad de 3.33. Si yo duplico la cantidad de sustrato de 5 a 10, la velocidad no se duplica. ¿Se dieron cuenta de ese dato? La velocidad no se duplica, no pasa de 3.3 a 7, no pasa, ¿no? Por lo tanto, ya estoy en la fase de estancamiento de una curva de Michaelis-Menten. Es como que estoy, déjame echar aquí una línea, nos vamos a demorar, nos vamos a pasar un minuto para poder explicar esto bien. Entonces ya estamos en esta etapa, estamos más o menos aquí en una curva.
Porque a medida que yo aumento la concentración de sustrato, la velocidad aumenta, pero no aumenta directamente proporcional. Por lo tanto, yo puedo decir que el 10 milimolar es una concentración saturante. Por lo tanto, puedo decir que 4,17 es la velocidad máxima y que 2,318 es la velocidad máxima de acá. Entonces, ya identifiqué la Vmax. Esta es Vmax. La Vmax de acá y acá está la Vmax de acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? ¿Sí? De hecho, eso ustedes lo sacaron y por eso trataron de sacar la dilucidar del tipo inhibidor. Ya. Saquemos la mitad de la velocidad máxima. 4,17 dividido por 2, ¿cuánto nos da? 4,17 dividido por 2 porque quiero sacar la mitad de la velocidad máxima. ¿Cuánto me da? Ya, 2,85, perfecto. Cerrémoslo en 2,04 que aparece ahí. ¿Les parece? Eso sería como la Vmax partido por 2. Para que sea un dato, se parece, es para aproximado. Vmax partido por 2. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esta es velocidad, la mitad de la velocidad máxima aproximadamente, ¿sí o no? Ya. Y por lo tanto, ¿cuál sería la km? Exactamente, 1,67. Porque la km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, 1,67 sería la km en el caso, esta sería la km en el caso de sin el inhibidor. El mismo ejercicio lo tenemos que aplicar ahora con esta, con el inhibidor. Si la velocidad máxima es 2,38, ¿cuánto sería la mitad de la velocidad máxima? 2,38 divídalo por 2, ¿cuánto le da? 1,19. Cerrémoslo en 1,17, ¿les parece? Por lo tanto, ¿cuánto sería la km en una reacción con inhibidor A? ¿Cuál sería entonces la km? Si extrapolamos por acá, 1,67. Ah, la misma km. Ahora sí me pueden decir con ciencia cierta qué tipo de inhibidor es. ¿Qué tipo de inhibidor es? Que no le hacen nada a la km y que disminuye el Vmax. No competitivo. Así que correcto. Inhibidor no competitivo, ya que la velocidad máxima la disminuye de 4,17 a 2,38 y la km no le hace nada porque se mantiene en 1,67 milimol por litro. Muy difícil. Se dan cuenta que había que hacer una división nomás y aplicar lógica y conocimientos básicos, no es más que eso. Y a veces en eso se confunden en las pruebas. Ya chicos, son las 13:54 minutos y me imagino que tienen que ir a almorzar, yo también. Y nos vemos entonces en la tardecita. Nos vemos a las 14:40. ¿Les parece? No, pero les doy, partamos a las 14:40 y les doy les doy 5 minutos de retiro antes, ¿ya? Que les debo ese tiempo, ¿ya? Así que eso, nos vemos más rato, chao, chao.